Bueno, muchas gracias, Lilian. Para mí es un honor realmente trabajar en algo relacionado con Carlos Castañeda, de quien fui amigo y además admirador. Alguien que vi llegar a Puerto Rico en 1970 a tomar un periódico que se llamaba El Día, que tenía 4 páginas o 6 páginas, qué sé yo, era uno de los periódicos más pequeños y peor hechos de la historia, y que además solo tenía alguna importancia en la ciudad de Ponce. Y en pocos años Castañeda creó El Nuevo Día, convirtió ese periódico en el primer periódico del país, pero al extremo de que tenía el 70-75% de todos los anuncios de los medios de comunicación, y se convirtió realmente en un periódico extraordinario. Y luego volvió a hacer eso acá con el Nuevo Herald. Tenía una fórmula mágica porque Castañeda sabía muy bien, tenía la intuición del periodista de qué es lo que debe colocarse en las páginas, en la primera página, en la segunda página, y cuál es la categoría que debe llevar esa tipografía. Es decir, sabía, y eso es una de las cosas más difíciles que hay en periodismo, saber tener el contacto con el público y saber qué es lo que el público quiere leer y escuchar y darle a ellos, porque el gran periodista no es el que impone su criterio, sino el que descubre cuál es el criterio general de la gente y le da forma inteligente y le aporta argumentos que generalmente no existen. Y eso lo hacía Castañeda de una manera realmente admirable. Yo creo que fue el primer periodista de Cuba. En la historia del periodismo cubano nadie ha tenido más éxito que mi amigo Carlos Castañeda, pese a haber estado casado con esta señora durante muchos años. Bueno, Lilian me ha pedido que hable un poco de qué va a hacer Trump con Cuba. No tengo la menor idea de qué va a hacer Trump con Cuba, pero no tengo la menor idea de qué va a hacer Trump en general. Pero voy a hacer unas cuantas observaciones sobre lo que parece ser el pensamiento de Trump. Hay un historiador holandés llamado Ian Buruma que publicó un artículo en el magazine del New York Times titulado El fin del orden angloamericano. Es decir, que Trump significa el fin de lo que fue el orden angloamericano. ¿Qué fue el orden angloamericano? Bueno, y esto para nosotros los cubanos es muy importante. En 1941, la mayor parte de la población norteamericana no quería participar en la Segunda Guerra Mundial. Todas las encuestas revelan que los norteamericanos tenían simpatía por Inglaterra y por el mundo anti-alemán, pero no tenían ningún interés en participar. La mayor parte de los norteamericanos tenían esa posición, pero se produjo el ataque a Pearl Harbor. Y eso cambió en 24 horas. Y entonces la respuesta norteamericana fue: hay que entrar y hay que entrar y hay que ganar. Franklin Delano Roosevelt, que fue un presidente que tuvo cosas muy buenas, otras regulares, pero en general lo eligieron 4 veces porque fue un buen líder para unas circunstancias muy específicas. Decidió que la Segunda Guerra Mundial debía ser el fin de las guerras para los Estados Unidos y que para eso había que crear un nuevo orden. Es decir, que cuando se ganara esa guerra, porque nunca tuvo dudas de que el poderío norteamericano, la capacidad norteamericana industrial iba a derrotar de la mano de los ingleses o junto con los ingleses, iba a derrotar a los alemanes, pero lo que sí tenía la intención de impedir que este episodio volviera a repetirse. Y por eso creó poco a poco
fue desarrollando la idea de crear un nuevo orden internacional. Eso empieza a funcionar en 1944, en Bretton Woods, cuando ya se sabe que los alemanes están prácticamente derrotados y que es cuestión de tiempo. Se reúnen en Bretton Woods 44 países y ahí se crean las normas de ese espíritu anglo-norteamericano, de ese orden anglo-norteamericano, donde el dólar ya va a sustituir a la libra esterlina y en donde se crean los mecanismos financieros internacionales. Aquí hay un gran economista que sabe mucho de esas cosas, que es mi amigo Carlos Quijano. Y ahí es cuando se establece el propósito de crear el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo lo que va a ser la estructura económica financiera del mundo. Se muere Roosevelt poco después y poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y Harry Truman, que es el vicepresidente de Roosevelt, sigue con la tarea de edificar ese nuevo orden internacional. Y se crea la Agencia Central de Inteligencia, se crea la OTAN, se crea la OEA. La OEA forma parte de esa estructura. ¿Por qué? Porque regionalmente hacía falta una estructura política que de alguna manera disciplinara a los países latinoamericanos detrás del propósito de crear un orden angloamericano. Lo de anglo es porque el amigo Buruma es holandés y tiene muy presente a Inglaterra, pero Inglaterra ya en ese momento era un apéndice político y económico de los Estados Unidos, cosa que entendió muy bien Winston Churchill y cuyo testamento político precisamente es decirles a los ingleses: lo que tenemos que hacer es seguir detrás de la senda de los Estados Unidos y mantener la alianza con los Estados Unidos por encima de todo, porque ahí nos va nuestra seguridad. Porque ellos se habían visto muy mal si no hubiera sido por los Estados Unidos. Probablemente Inglaterra también hubiera sucumbido a los ataques alemanes, pese al valor de Churchill y pese a todo lo que la resistencia. Era una cuestión de la fuerza avasalladora que tenía el ejército y sobre todo la aviación alemana. Esto que se crea a partir de 1945 es lo que empieza a decaer. Yo creo que empieza a decaer ya en época de Obama, pero continúa de una manera mucho más clara con el presidente Trump. Es decir, cuando el presidente Trump, y por eso nos afecta mucho a nosotros, reclama que Estados Unidos es una nación como otra cualquiera y se adscribe a lo que es la visión de los realistas en la política norteamericana. La política norteamericana se divide básicamente, la política exterior norteamericana o la diplomacia norteamericana se divide entre quienes piensan que Estados Unidos tiene un rol importante y definitivo que jugar en el destino de la humanidad, que son las personas que piensan como Jefferson, que lo dijo en algún momento, incluso como Lincoln, que en la oración, el breve discurso de Gettysburg, también habla de un país destinado a mantener las libertades por encima de todo. Polk, el presidente James Polk, que también a mediados del siglo XIX, que es el hombre que se apodera de la mitad norte de México y que lanza la idea la expresión es de un periodista norteamericano, la idea del destino manifiesto de los Estados Unidos. Bueno, toda esa visión, recuerden ustedes que tanto una como otra son visiones, es decir, la idea de que Estados Unidos es una nación como cualquier otra, que es la idea de los realistas. Kissinger, por ejemplo, es uno de los grandes defensores de que Estados Unidos no es otra cosa que un país más que no tiene ninguna distinción especial, frente a quienes piensan que sí tiene una responsabilidad, que sí tiene y que es
cosa absolutamente diferente porque es la suma de muchas naciones y de mucha gente, y que se ha creado en este país algo que empieza de alguna manera, a decaer, y es la idea del patriotismo constitucional. Es decir, lo que hace a un norteamericano no es que haya nacido en Nueva York o que hable el inglés de una cierta manera, sino lo que hace a un norteamericano y lo que hace a un estadounidense es el suscribir la Constitución de los Estados Unidos, acogerse a esa ley y mantenerla por encima de todo, que es lo que llaman algunos tratadistas el patriotismo constitucional. Entre esas dos tendencias, a nosotros como cubanos nos conviene mucho más la tendencia internacionalista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en esa circunstancia tendría la responsabilidad de defender el mundo libre, defender el campo, de la idea de que existe una cosa como es la libertad política y la libertad económica, y que Estados Unidos está llamado precisamente a conservar esas esencias por encima de todo. Que era la idea que tenía Kennedy, básicamente. Curiosamente, más que Eisenhower. Eisenhower, es decir, los republicanos han sido mucho más apegados al realismo político. Esto los republicanos de hoy en día, porque como todos sabemos, Lincoln fue republicano también, pero los republicanos en el siglo XX, o a partir de 1920 y tantos, 1930 y tantos, esos republicanos están más apegados a la idea de que Estados Unidos es un país como otro cualquiera y que no debe tener unas responsabilidades mayores que las que tiene cualquier otro país, y que no tienen otra cosa que intereses. Quienes piensan que Estados Unidos tiene mayores responsabilidades, piensan que Estados Unidos está de alguna manera legitimado, y el ejercicio de la política en Estados Unidos está legitimado por la defensa de los valores. Eso es muy importante, porque la idea de que los países solo tienen intereses, a mi juicio es una idea equivocada. Las personas tienen intereses, las empresas tienen intereses. Los países solo pueden tener valores. ¿Por qué? Porque los intereses son contrapuestos. Y los intereses de los importadores son contrarios a los de los exportadores. Los intereses económicos de los hoteleros son diferentes a los intereses de los industriales, qué sé yo. Pero los valores son compartidos. Y lo único que en los que podemos identificarnos todas las personas de una sociedad, o casi todas las personas de una sociedad, es en la defensa de los valores. Quienes piensan que Estados Unidos es solo un conjunto de intereses, y la función de la presidencia y la función de los políticos es defender esos intereses, yo creo que como cubanos, en la circunstancia nuestra, no es lo más conveniente. Eso se ve, por ejemplo, en la expresión de la inmigración. Quienes piensan de una manera, digamos, quienes creen en la vocación internacionalista de los Estados Unidos y en la responsabilidad con los valores, esas personas tienden a ser mucho más abiertas en torno a la inmigración. ¿Por qué? Porque no importa el color de la piel, no importa el acento con que se hable, no importa la procedencia original. Lo que importa es que esas personas suscriban los valores del país y suscriban además la idea de la importancia de mantener la ley y obedecer la ley, subordinarse al imperio de la ley. Así que yo pienso que lo que Trump dijo que iba a hacer
y que lo está haciendo, a medio plazo a nosotros no nos beneficia. Por ejemplo, la idea de que el gendarme se retira, que es una cosa que él ha dicho, la desaparición de Estados Unidos como cabeza del mundo democrático, eso se va a generar a mi juicio, una desestabilización muy importante. Va a pasar algo que yo creo que es muy peligroso ya en general, ya como ciudadano del planeta, no como un cubano o como un cubano exiliado, y es la proliferación de las armas nucleares. Si no hay un gendarme que me defienda, la mejor defensa que yo tengo es desarrollar armas nucleares. Y eso se ha visto con los locos estos de Corea del Norte. Tener armas nucleares es lo que hace que sean intratables y que se les respete de alguna manera porque pueden borrar del mapa una ciudad o 10 ciudades si se lo proponen. Los países que tienen armas nucleares, y son 6 en este momento, o 7, son invulnerables. Entonces, hay otros 20 países que pueden desarrollar armas nucleares. Si Irán desarrolla sus armas nucleares, cuenten con que Turquía lo hará, cuenten con que Arabia Saudita lo hará y cuenten con que Egipto lo hará. Si Estados Unidos mantiene su posición anti-inmigrante con México y anti-mexicana de alguna manera, cuenten con que lo más probable es que en las próximas elecciones Andrés Manuel López Obrador salga presidente de México, que es un populista, yo creo que muy peligroso, y que ese caballero va a tomar represalias contra los Estados Unidos y se va a tensar la relación. ¿Cómo va a tomar las represalias? Pues muy bien, muy fácil. Ahí hay 1 millón de norteamericanos jubilados, es muy fácil imponerles un impuesto a ese 1 millón de jubilados norteamericanos. Si hay un impuesto para el muro famoso ese, pues puede responder perfectamente. Esto me lo decía el otro día un economista que sabe mucho de estas cosas. Decía, no pasa nada desde el punto de vista del conflicto internacional si la respuesta de México es confiscar las propiedades norteamericanas. Y claro que es, como dicen los gringos, un tiro en el pie. Es decir, uno mismo se hace mucho daño. Pero no importa porque la política está llena de estupideces de ese calibre y de esa naturaleza. Es decir, le puede responder al presidente Trump haciendo cosas de esa naturaleza. Así que tenemos por un lado la posibilidad de que se elija Andrés Manuel López Obrador y la posibilidad de que se establezca un conflicto entre los dos países por represalias. Va a haber, y esto también nos afecta de alguna manera, nos afecta como latinoamericanos, va a haber un empobrecimiento de los latinoamericanos en la medida en que va a disminuir el flujo comercial. Es decir, si Estados Unidos impone restricciones al Tratado de Libre Comercio, a NAFTA, o lo disuelve, como hizo en el Pacífico este señor, que fue lo primero que hizo, y impedir que se creara ese instrumento de comercio internacional, eso va a empobrecer al conjunto de los países latinoamericanos. Hay otra consecuencia que ya tiene que ver con la tecnología y con la ciencia. El desarrollo en Estados Unidos de modos de acceso a la energía mucho más económicos y más baratos, y eso es normal, que si Estados Unidos tiene la posibilidad de tener más petróleo, de tener otros modos de energía, pues lo va a acceder a ellos y lo va a hacer. Y eso, pues, de alguna forma va a afectarnos a todos. Y en cuanto a Cuba, yo creo que muy difícilmente, y aquí hay una contradicción, es decir, alguien que defiende los intereses de los Estados Unidos y no los valores de los Estados Unidos, pues puede ser más propicio a levantar el embargo. Sin embargo, por la hostilidad natural que existe entre el gobierno de Trump
y la administración cubana, la dictadura cubana, lo probable es que esas medidas de restricciones al comercio se mantengan. Por una parte, va a estar restringiendo el comercio en otras áreas, y en el caso cubano, que ya existe un tipo de restricción al comercio, pues va a impedir que eso se levante o cambie. ¿Cómo puede afectar, sin hacer más cosas, cómo puede afectar Trump el destino de los cambios, que yo creo que son muy pocos y son muy a destiempo? Y una de las cosas que creo que debe estar ocurriendo en Cuba es que deben estar lamentando no haber aprovechado la oportunidad que tuvieron con el presidente Obama de hacer unas reformas que eran absolutamente necesarias. Cuba es el país más improductivo de América Latina y es la consecuencia del sistema. El sistema no funciona. En este momento, estaba repasando el otro día unas cifras, el país del mundo que tiene más empleados públicos, bueno, quitando a Corea del Norte, que es un manicomio, no es un país. El país del mundo que tiene más empleados públicos con relación a la cantidad de empleados es Cuba. El 85% de los trabajadores en Cuba trabajan para el Estado. En China, que son muchos, es el 50%, y es el segundo país. Y de ahí van reduciéndose ¿qué cosa más rara esta? Paquito de Rivera, siempre que le pasan estas cosas, dice, dígale que no estoy. Yo debía haber dicho algo de eso. Yo estaba seguro que había cerrado pero lo que probablemente hice fue abrirlo, porque mi pelea con la tecnología, como Wenceslao sabe muy bien, pierdo todas las batallas. Bueno, para terminar, bastarían 3 o 4 twitters del presidente Trump, sin cambiar ninguna política, pidiendo que no comercien, que si yo fuera un inversionista no iría a Cuba. Tampoco es que vayan tantos, porque realmente son muy pocos los que van, y los que van con gran precaución, porque saben que eso es el hueco negro de Calcuta, ¿no? Ahí no hay manera de ganar plata, o las maneras que hay son muy peligrosas y muy riesgosas. Pero bastaría eso para sencillamente descalificar a las personas que van a Cuba y para desalentar cualquier inversión en Cuba. Mi impresión, y vamos a ver qué ocurre con los nombramientos al frente de América Latina, que eso va a ser importante. En este momento en el Departamento de Estado hay una especie de pugna por quién va. No es que América Latina sea importante en el Departamento de Estado. América Latina es la quinta rueda del coche en el Departamento de Estado. Pero, aún así, para nosotros es muy importante. Y hay una gran discusión sobre quién va a ser la persona que va a estar a cargo de esa quinta rueda del coche. Y las tendencias pasan por las manos de algunos cubanos, algunos Cuban Americans. Yo quisiera que alguno de ellos tuviera algo que decir en este asunto y que fuera capaz de traer el tema cubano de nuevo a la palestra. Pero después de 58 años, me parece que es la última de las prioridades posibles. Con eso termino y le paso la palabra a Joe Asel, que sabe mucho más de estas cosas que yo.